¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con los problemitas resolviendo en clase. El problema número 5 dice lo siguiente. Del gráfico calcule la longitud de AC si PB es igual a 4. La longitud de PB tendría que ser 4 y si te piden calcular AC le vamos a colocar X. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Mira, nosotros vamos a prolongar este segmento PC de esta manera y la prolongación va a tocar al lado AB del triángulo grandote. Lo va a tocar en este puntito G. ¿Estás tú de acuerdo si observas el triángulo GBC? BP es una altura y además es una bisectriz. Por teorema de la mediatriz, también ¿qué cosa tendría que ser? Una mediana. Luego, vamos a prolongar ese lado AB de esta manera. Prolongamos hasta llegar a un puntito D. De ese punto D yo voy a trazar una perpendicular hacia GC. Trazamos la perpendicular, ángulo de 90 grados, ahí está. Chicos, ¿estás tú de acuerdo que obtienes lo siguiente? Mira, GP es igual a PC. Además, si esto es 90, esto también que tendría que ser 90 grados. ¿Estás tú de acuerdo entonces que si esto es 90 y esto es 90, PB tiene que ser paralelo con CD? Y si son paralelos, ¿yo qué cosa puedo aplicar aquí? La base media. Dos segmentos iguales, paralelos, quiere decir que GB tiene que ser igual a BD. Entonces, aplicando teorema de la base media, yo puedo afirmar lo siguiente y decir que si PB vale 4, la longitud de CD, ¿cuánto tendría que ser? El doble. Entonces digo, la longitud de CD tendría que ser 8. Ahí está. Entonces, por teorema de la base media, DC tiene que ser igual a 8. Muchachos, pero te mencioné que PB es paralelo con CD. Quiere decir que si esto es 90, ¿eso también cuánto vale? 90. Quiere decir que si este angulito es alfa, este angulito también que tendría que ser alfa. Quiero que observes el triángulo A, C y D. ¿Estás de acuerdo que este es un triángulo isósceles, sí o no? Por lo tanto, ángulos iguales, lados iguales. Entonces encuentro que el valor de X tiene que ser igual a 8. Ahí está, muchachos, problemita número 5. Ahora, jóvenes, sigamos con el problemita número 6 y dice lo siguiente. En el gráfico mostrado calcula el valor de X. Muchachos, empecemos por acá. Quiero que observes el triángulo rectángulo ABC. ¿Estás de acuerdo que si es un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos agudos tendría que ser 90, ¿sí o no? Mira, por acá ya tengo 20, quiere decir que todo este ángulo tendría que ser 70. Pero si ya va a 30, quiere decir que este angulito tendría que ser 40. ¿Estás de acuerdo que la suma de dos internos, qué cosa debería dar? El ángulo externo. 30 más 10, ¿esto qué tendría que ser? 40 grados. ¿Estás de acuerdo que este triangulito es un triángulo isósceles, sí o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este triangulito? Vamos a trazar la alturita. Trazamos por acá una altura, mira. Trazamos la altura, 90 grados por acá. ¿Estás tú de acuerdo que te dije en la teoría? Si yo tengo un triángulo isósceles y trazo la altura, esa altura tiene que ser mediana, tiene que ser bisectriz, ¿sí o no? Quiere decir, 40, esto vale 90, esto tendría que ser 50. 40, 90, ¿eso qué tendría que ser? 50. Además que estábamos hablando que eso es un triángulo isósceles, ¿no? En donde si eso de aquí vale puntito, eso también ¿qué cosa tendría que ser? Puntito. Muchachos, ahora lo que vas a realizar es lo siguiente. Tú vas a trazar esta perpendicular. Trazamos una perpendicular por acá. 90 grados. ¿Estás tú de acuerdo que? Bueno, obviamente, si eso es 90, eso también tendría que ser 90. 30, 90, este angulito, ¿cuánto tendría que ser? 60 grados. Coloquemos por acá entonces. Este angulito tiene que ser 60 grados. Y estamos frente a un triángulo rectángulo notable de 60 y 30. En donde, si a 90 se le pone 2 veces K, si esto es K, eso también tendría que ser K. A 30 que se le pone K. Quiere decir que la longitud de esto tendría que ser K. Si K vale 2 rayitas, eso también tendría que ser 2 rayitas. Colócale por acá. 2 rayitas. Listo. Muchachos, ahora lo que vas a hacer, trazamos una perpendicular por acá. Trazamos la perpendicular de la siguiente manera. Mira. Por acá, 90 graditos. Trazamos nuestra perpendicular. ¿Para qué tracé esta perpendicular? Para que observes el siguiente gráfico. Mira. Bisectriz, perpendiculares, teorema de la bisectriz. ¿Qué te dice el teorema de la bisectriz? Que la longitud de estos dos segmentos tiene que ser iguales. O sea, si esto vale K, esto también ¿cuánto tendría que ser? K.
coloca por acá. La longitud de eso también tiene que ser acá. Muchachos, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa debería darte? El externo. O sea, si esto es 30 y esto es 20, ¿este angulito cuánto tendría que ser? La suma de ellos dos, o sea, 50. Quiere decir que este angulito tiene que ser 50 grados. Ahí está. Muchachos, y si esto es 50, 90, ¿este angulito cuánto tendría que ser? 40 grados. Quiero que observes lo siguiente. Mira, este triangulito de aquí que voy a pintar, con este triangulito de acá, ¿estás tú de acuerdo que, mira, 90, 2 rayitas, 40. 90, 2 rayitas, 40. Puedo afirmar que ese triángulo es congruente. Es más, puedo decir lo siguiente, mira, si aquí a 90 se le pone puntito, aquí a 90 también que se le debe poner puntito. Ahí está. Quiere decir que este triangulito que está de esta manera, puntito por acá, es un triángulo isósceles, en donde si este angulito de aquí es X, este angulito también que tendría que ser X. Si este angulito es X, este angulito que está por acá, también ¿qué cosa tendría que ser? X. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que la suma de dos internos qué cosa te da? El externo. La suma de dos internos ¿qué cosa te da? El externo. O sea, 30 más 10 te da este angulito externo que sería 40 grados. Ese angulito externo estaría por acá. Es este angulito de acá, 40 grados. Y yo también puedo decir lo mismo en este triangulito, ¿sí o no? La suma de dos internos que te da el externo. Quiere decir que x más x es igual a 40. Colocas por acá. X más x tiene que ser igual a 40 grados. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser 20 graditos. Ahí está, muchachos, problemita número 6. A ver, jóvenes, sigamos con el problema número 7 y dice lo siguiente. En el gráfico calcule HM. Buscamos el segmento HM, eso es lo que yo voy a calcular, le vamos a colocar X. Luego te mencionan que AM tiene que ser igual a MC. Colocamos entonces, si AM vale culebrita, MC también ¿cuánto tendría que ser? Culebrita. Luego te dicen la longitud de AB tiene que ser 12, colocamos 12 por acá, y la longitud de BC tiene que ser 18. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Mira, tú vas a prolongar este segmentito HC de esta manera. Prolongamos HC, de manera que esa prolongación intersecte con la prolongación de este segmento AB en un puntito D. Colocamos entonces por acá, este puntito tiene que ser el punto D. De manera que quiero que observes el triángulo DBC. ¿Estás tú de acuerdo que esta altura BH también es bisectriz? Propiedad de la mediatriz que te mencionan, que DH también tiene que ser igual con HC. Muchachos, luego, al ver que esto es altura bisectriz y mediana, puedo observar que el triángulo DBC también es un triángulo isósceles. Mira, si esto es 90, teta 90, vamos a colocar por acá alfa. Teta 90, todo ese angulito que tendría que ser alfa. Quiere decir que es un triángulo isósceles. Entonces, si todo esto de aquí, BC vale 18, quiere decir que DB también tiene que ser 18. Pero ya voy 12. ¿Cuánto vale este segmentito? Correcto. Este segmento tiene que ser 6. Colocamos por acá. La longitud de DA tiene que ser igual a 6. Lo colocamos por acá. Longitud de DA tiene que ser igual a 6. Ahora quiero que observes lo siguiente. Mira, triángulo AC y D. ¿Estás de acuerdo que HM es el segmento que une los puntos medios de AC y DC, sí o no? Quiere decir que es mi base media. Entonces yo puedo afirmar que si esto es 6, ¿cuánto tendría que ser HM? La mitad. Entonces, por teorema de la base media, el valor de X, ¿cuánto tendría que ser? 3. Ahí está, muchachos, problemita número 7. A ver, jóvenes, problema número 8 dice lo siguiente. Si AB más AM es igual a 12 y EM es igual a 5, eso sí podemos colocar. La longitud de EM tiene que ser 5. Calcula la longitud de MB. Entonces, lo que te están pidiendo determinar es la longitud de este segmentito MB. Entonces le colocamos que MB tiene que ser el X que voy a calcular. Listo. Chicos, este dato es muy importante. Te mencionan que AB más AM es igual a 12. Tú puedes decir lo siguiente, si AB vale A sumado con AM que vale B, ¿eso cuánto tendría que ser? 12.
AB A minúscula. La longitud de AB, vamos a colocarle por acá, A minúscula. La longitud de AM, vamos a colocarle por acá, B minúscula. Y la suma de ellos dos, ¿cuánto tiene que ser? 12. Quiero que observen lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que esta figurita, si este es 90 grados por ángulos opuestos por el vértice, sería ¿qué cosa? Teorema de la bisectriz, ¿sí o no? En donde la longitud de estos segmentos, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Si esto es B, ¿esto también cuánto vale? B. Chicos, de igual forma por acá. Si esto es 5, la longitud de DE, ¿cuánto tendría que ser? 5 también. Listo. Ahora quiero que observen lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que de B hasta D, la longitud cuánto tendría que ser? A más B. Pero ¿eso cuánto vale? 12 colocas. La longitud de DB tendría que ser 12. Ahora quiero que observes ese triángulo rectángulo. Mira, BDE. Esto de aquí vale 12, lo de acá vale 5 y es un triángulo rectángulo pitagórico, ¿sí o no? Muy conocido. Catetos 12 y 5, la hipotenusa ¿cuánto tiene que ser? 13. Quiere decir entonces que la longitud de B hasta E, ¿cuánto tendría que ser? 13. Colocamos por acá. Esta longitud tiene que ser 13. Te pregunto entonces lo siguiente. Si todo vale 13 y esto vale 5, ¿cuánto tiene que ser X? Correcto. Colocamos entonces X más 5 tiene que ser igual a 13, por lo tanto el valor de X tiene que ser igual a 8 centímetros. Ahí está, muchachos, problemita número 8. A ver, jóvenes, problemita número 9 dice lo siguiente. Calcula el valor de X en la figura. Lo que vas a hacer será unir Q con S. Realizamos ese trazo, mira. Unimos por acá Q con S de esta manera. Listo. Profe, ¿por qué hizo esto? Quiero que observes el triangulito P, Q y S. ¿Estás tú de acuerdo que la altura QH, además de ser altura, también es mediana? Por teorema de la mediatriz, ¿también qué cosa tendría que ser? Una bisectriz. Quiere decir que si este angulito de aquí es teta, este angulito también que tendría que ser teta. Mira, si este angulito, que también es 90, observas beta 90 teta, teta 90 beta, ¿no? Teta 90, este angulito que tendría que ser beta. Listo. Y como todo vale beta más x, este angulito que tendría que ser x. ¿Estás tú de acuerdo que si este angulito es beta y esto es beta, estamos frente a un triángulo isósceles? Quiere decir que si PQ vale 5, QS ¿cuánto vale? 5. Ahí está. Eso también vale 5. Entonces, tenemos por acá que la longitud de QS tiene que ser 5. Quiero que observes este triangulito de aquí que estoy pintando. Quiero que observes este triangulito. ¿Estás de acuerdo que si esto es 3, esto es 5, ¿cuánto vale QR? Correcto, eso tiene que ser 4. Y muchachos, triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, ¿es notable, sí o no? Notable de 37 y 53. Yo sé que a 37 se le pone 3K. Y a 53, ¿quién se lo pone? 4. Por lo tanto, la medida de ese angulito X tiene que ser 53. Ahí está, muchachos, problemita número 9. A ver, jóvenes, problemita número 10 dice lo siguiente. Calcula BP. Vamos a calcular BP, le colocamos X. Si la longitud de AQ es igual a 20. Colocamos 20 por acá. Muchachos, en este problema quiero que recuerdes esta observación que vimos en la parte de triángulos rectángulos notables, en donde si yo tenía un triángulo rectángulo de 75 y 15, trazaba la altura relativa a la hipotenusa, se cumplía lo siguiente, que la altura, la longitud de la altura, es a la longitud de la hipotenusa sobre donde recae, como unes a 4. Quiere decir que si la longitud es K, la longitud de la hipotenusa tiene que ser 4 veces K. Eso vamos a aplicar acá. Mira, observa lo siguiente. 15, 90, ¿estás tú de acuerdo que ese angulito tendría que ser 75, sí o no? Muchachos, por acá vamos a trazar nuestra altura relativa a la hipotenusa. De este punto P, trazamos nuestra alturita por acá, de esta manera. Perpendicular, 90 grados, a este puntito le vamos a llamar puntito H. Colocamos por acá puntito H. ¿Estás tú de acuerdo que, mira, altura relativa a la hipotenusa? ¿La hipotenusa cuánto vale? 20. Eso tiene que ser la cuarta parte. ¿Cuánto será la longitud de PH entonces? Esto tiene que ser 5. Quiero que observes ahora lo siguiente. Mira, B, A, H y P. 15, 15, 90, 90. Por acá también tendría que estar 90.
Eso es propiedad o teorema de la bisectriz. Muchachos, en este teorema, la longitud de BP tiene que ser igual a PH. La longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PH. Por lo tanto, BP es X, PH vale 5. ¿Cuánto es el valor de X? X tiene que ser igual a 5. Ahí está, muchachos, problemita número 10. A ver, muchachos, problemita número 11 dice lo siguiente. Si AC es igual a 2 veces DB, calcula el valor de X. Chicos, esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si DB vale K, colocamos entonces por acá. La longitud de DB tiene que ser igual a K. Te pregunto, ¿AC cuánto vale? 2 veces el valor de K. AC tiene que ser 2 veces K. Muchachos, en este problemita vamos a hacer lo siguiente. Mira, en este triángulo rectángulo ABC vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa de esta manera. Por acá trazamos nuestra mediana relativa a la hipotenusa, que toca a la hipotenusa AC en este puntito M. Vamos a colocar por acá puntito M. ¿Qué es lo que hacía la mediana relativa a la hipotenusa? Número 1. Aquí AM es igual a MC. Además, BM también tenía que ser igual a estos dos segmentos. Entonces tenemos por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, la longitud de AM tiene que ser igual a la longitud de MC y también debe ser igual a la longitud de BM. Listo. Ahora quiero que observes lo siguiente. Si todo AC vale 2K y ha sido dividido en dos partes iguales, quiere decir que AM vale K, MC también ¿cuánto vale? K. Por ende, BM también ¿cuánto debe ser? K. Chicos, te pregunto lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que DBM, esto vale K, eso es un triángulo isósceles? Si esto es X, este angulito también que tendría que ser X. Ahora quiero que observes el triángulo CMB. Esto vale K, también es un triángulo isósceles. En donde si este angulito es 20, esto también que tendría que ser 20. Muchachos, ¿estás de acuerdo que en este triangulito que estoy pintando, mira, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo. O sea, 20 más 20, ¿eso cuánto te da? 40. Entonces digo que la medida de ese angulito X tiene que ser igual a 40 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 11. A ver, jóvenes, problema número 12 dice lo siguiente. Calcula la longitud de PQ. Le colocamos X en PQ. Luego te mencionan que BQ es igual a QC. O sea, si BQ vale culebrita, QC también que tendría que ser culebrita. Te mencionan que la longitud de PC es igual a 8 metros. PC, eso tiene que ser 8 metros. Luego te dan ese dato. Y lo vamos a trabajar al igual que en el problema anterior. Si tú colocas por acá que PA vale K, ubicas por acá PA, su longitud es K. PB ¿cuánto vale? 2 veces K. La longitud de PB tiene que ser 2 veces K. Muchachos, empecemos. Lo que tú vas a hacer será lo siguiente. Mira, de BA vas a prolongar de esta manera hasta este puntito D. De manera que ese segmento, la longitud de ese segmento, sea K. ¿De acuerdo? Luego, ese punto D tú lo vas a unir con ese punto C. De esta manera. Unimos D con C. Listo. Profe, ¿para qué hizo eso? Quiero que observes lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que en el triángulo PCD AC es altura y además también es mediana? Si es mediana, ¿también qué cosa tendría que ser? Una bisectriz. Quiere decir, si este angulito es teta, este angulito también tiene que ser teta. Propiedad de la mediatriz. Entonces, si esto es 8, ¿eso también cuánto tendría que ser? 8. ¿Por qué, profe? Porque mira, teta 90, este angulito, ponle beta. Por acá también es 90 y dices, teta 90, este angulito que tendría que ser beta. Es un triángulo isósceles. En donde si esto es 8, ¿eso también cuánto vale? 8. La longitud de DC tiene que ser 8. Colocamos por acá. Longitud de DC, eso tiene que ser 8. Muchachos, ahora quiero que observen lo siguiente. Mira, en el triangulito DBC, ¿estás tú de acuerdo que PQ es el segmento que une los puntos medios de esos dos lados? Porque mira, BQ es igual a QC, BP vale 2K, de P hasta B también vale 2K. ¿Qué cosa voy a aplicar? Teorema de la base media. X es mi base media. Si esto vale 8, ¿X cuánto vale? La mitad. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 4 metros. Ahí está, muchachos, problemita número 12.